Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 21, hay un pasaje bíblico del que absolutamente todos tenemos conocimiento que el pasaje está ahí. Lo que me llama la atención es que creo que muchos no saben que estaba en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 21. Dice el pasaje: quitado está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Este es el versículo bíblico del que muchos hemos escuchado hablar cuando Dios dice: yo he hallado un hombre conforme a mi corazón. Este verso también está registrado en los Salmos y este verso también está registrado en el libro de Samuel. He hallado un hombre conforme a mi corazón. En los próximos minutos le pido que se quede conectado a este estudio bíblico, porque le voy a revelar cinco tópicos, cinco características. Le voy a revelar algo que le va a cambiar su manera de pensar, mindset, sobre este pasaje, sobre esta frase que no nació en el corazón de un hombre, que nació en el corazón de Dios. He encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué está diciendo Dios? ¿A qué se refiere Dios cuando dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón? Yo me crié en la iglesia evangélica y en algún momento, cuando me han enseñado de esta frase, no tanto de este versículo, sino de esta frase, Dios anda buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Y sobre todo cuando se habla de David, ¿no? Porque se entiende que el 90% de los salmos fueron escritos por David. Eso nos dice que David era un escritor, lo que en el algor, en el escenario evangélico, en la cultura cristiana, podríamos llamar un salmista. Pero un salmista no es un cantante. Paréntesis, y luego hablaremos de eso más adelante. Cuando decimos un hombre conforme al corazón de Dios, cuando la Biblia dice Dios encontró un hombre conforme a su corazón, y es David, el cantante, el chico que toca el arpa, el músico, el adorador.
el que escribe salmos, que no son los cancioneros, número 2. Pero cuando escuchamos esta frase, o cuando se predicó esta frase, o cuando nos enseñaban de esta frase, en la mayoría de iglesias nos enseñan que lo que Dios anda buscando es el corazón de un adorador, de un hombre que era un hombre de altar. Sí, David era un hombre de altar. Anote, porque para poder entender la frase conforme al corazón de Dios, tenemos que entender un poco la personalidad de este David, de este bendito David. Porque entonces hablamos de un hombre de altar. Sí, claro, hablamos de un hombre de altar. Hablamos de un hombre que buscaba la presencia de Dios en la madrugada. Hablamos de un hombre que buscaba la presencia de Dios en la madrugada. Hablamos de un hombre que escribió salmos. Sí, hablamos de un hombre que escribió salmos. Y por tercera vez, y para vencer un poco esta conversa, los salmos no son canciones. En realidad, los salmos son 150 oraciones, escritas el 90% por David, algunas por otros músicos o por otros profetas de la escuela de David. Algunos de los salmos fueron escritos hasta por Moisés y otros personajes bíblicos, pero el 90% de los salmos escritos por David. Pero no son canciones, aunque Marcos Witt las hizo un cancionero, y desde Marcos Witt para acá se acuñó la idea de que los salmos son canciones. Vamos a salmodiar, decían allá en Guatemala. De Marcos Witt para acá se acuñó la idea de que los cantantes son salmistas, y entonces ahora ya no son cantantes, ahora son salmistas. Esa es la diferencia entre un cantante cristiano y un cantante no cristiano. Los no cristianos son cantantes seculares, los cristianos son salmistas. Pero la palabra salmo no tiene que ver con cantar, tefilín. Ciertamente en la cultura hebrea los salmos se recitan moviéndose, y todas sus oraciones se recitan cantaditas, pero no es que son canciones. Los salmos son oraciones que abren puertas. 150 salmos para 150 necesidades que tú o yo vamos a tener algún día en la vida. Cierro el tema para no entrar en profundidades que posiblemente hoy no vengan al caso. Pero, ¿qué es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Salmista? ¿Era un hombre de altar? ¿Será porque David tuvo una vida intachable, de santidad pulcra, que nunca falló? ¿Que era un inmaculado, de esos que cuando se golpean el dedo gordo en la esquina de la cama no gritan malas palabras? ¿De esos que no tienen malas temporadas? ¿De esos hombres de la Biblia que usted se imaginó, pues no fue así? Yo me los imaginé también, que andaban en una nube, que las tentaciones del infierno no les hacían ninguna mella, que nunca andaban desmotivados, que nunca andaban alicaídos, que nunca tuvieron una mala temporada. ¿Qué es lo que hace a David conforme al corazón de Dios? Pasaron muchos años para poder descubrir qué fue lo que hizo a David conforme al corazón de Dios. Por lo menos me parece haber encontrado un camino que muy pocos han encontrado con respecto a esta frase: he encontrado un hombre conforme a mi corazón, el hombre que es conforme al corazón de Dios. Y quiero presentarle en este día cinco características que hacen de David un hombre conforme al corazón de Dios. Y no tienen que ver exactamente con esa santidad de la que no existió en la vida de David, no por mucho tiempo. No tiene que ver con un hombre equilibrado, con un hombre que pasaba cantando y adorando todas las mañanas. No tiene que ver con ese David. Si ese es el David que usted conoció, ese es el David evangélico, pero no es el David bíblico. El David bíblico es un hombre normal, es un tipo con un carácter y con un temperamento de guerrero. Es un hombre sanguíneo, es un guerrero. David fue un guerrero. Pero no es el hombre que se levanta cada mañana cuando sale el sol a buscar el cancionero o a buscar los salmos para pararse delante del sol y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
lo hizo en algún momento. Pero ese mismo David que usted y yo creemos que nunca falló, es el mismo que paseándose por la azotea del palacio, le echó el ojo a una mujer casada, al punto que esa misma noche la invitó a tomarse unos vinos y la pasó por la cama. Ese mismo David, del que usted y yo nos han hablado, de que escribía salmos por la madrugada buscando la presencia de Dios, es el mismo que maquiavélicamente se sienta a ejecutar un plan de asesinato de el hombre, de la mujer que pasó por la cama. Es el mismo David que mandó a matar, a matar, a matar. Es el mismo David que tenía una humanidad y una paternidad tan fregada que uno de sus hijos, Absalón, le cobra una de las facturas más grandes que un hijo le puede cobrar a un padre: la división, el pleito, la contienda, la rebeldía. Es el mismo David que muchas veces nos enseñaron y pensamos que andábamos con el arpa en la mano. El mismo David que tuvo 2 mujeres, que tuvo un matrimonio complicado, que tuvo un reinado difícil. ¿Qué es lo que hace a David conforme al corazón de Dios? Y aquí, querido y querida, es donde quiero entrar en el tema de hoy, porque me parece que los evangélicos, a los evangélicos nos gusta tener o crear personajes que la Biblia no ha creado. Y creo que muchas veces tomamos esos personajes como los parámetros para que la gente que se congrega en las iglesias trate de ser como la copia de estos personajes que son perfectos y que de alguna manera u otra, me imagino hoy, después de tantos años de ser cristiano, es una de las razones por los cuales a la gente le cuesta permanecer en la fe de Jesucristo, porque los personajes que tenemos como personajes icónicos o modelos en la fe cristiana son personajes que no podemos alcanzar. Si hablamos de un Pablo, un Saulo de Tarso, Pablo, si hablamos de personajes como Moisés, ¿a dónde los pone la iglesia evangélica? Moisés es un tipo inalcanzable, Pablo es un tipo inalcanzable, David es un tipo inalcanzable, pero son los modelos que usamos en nuestros devocionales de liderazgo y son los modelos que usamos en muchas de nuestras predicaciones. Y señores y señoras y amados y amadas, tenemos que ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, así como lo era David, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de salmos, un hombre de altar, un hombre que siempre tenía la mirada puesta en Jesús. Hombre, le acabo de dar 6 características de un hombre conforme al corazón de Dios que la Biblia nunca dio. Y lo fregado del caso es que cuando tratamos de copiar esos parámetros, no me malinterprete de flojo ni de mediocre, pero es que hay ciertos parámetros que la iglesia evangélica impone a la gente que son imposibles de cumplir. No, David no era tan pulcro como nos lo han enseñado en los altares. No era tan salmista como pensamos. No era un hombre tan santo. David era un tortero. David era un hombre normal. David venía de una familia, según lo que la Biblia nos relata. El propio David dice: en pecado me concibió mi madre. Manda a traer a tus hijos, le dice el profeta Samuel al padre de David, a Isaí: manda a traer a todos tus hijos y trae 7. Manda a traer a todos tus hijos y trae 7. Y le dice el profeta: pero falta uno. Y viene el número 8. Pero el número 8 no fue traído con los 7. Pero luego David dice: en pecado me concibió mi madre, dando a entender que él no era hijo del matrimonio, acarreando maldiciones generacionales, donde si no era hijo del matrimonio, fue hijo de una aventura de su padre. Pero él también, estando casado, tiene una aventura con Betsabé, y de Betsabé nace un hijo y comienzan los enredos. Era David, un tortero. David es el clásico cristiano, ojo, anótelo, que ama a Dios, que le gusta la iglesia, que se cansó de la vida de la calle o de la vida del pecado, pero que ama a Dios. Y conforme pasaron los años, como mentor espiritual y como pastor,
me senté a investigar despacio. Esta enseñanza es una enseñanza que fui investigando y que no nació de la noche a la mañana. Me intrigaba, siempre me intrigó por qué Dios llamaba a David un hombre conforme a su corazón. Y me intrigaba más cuando conocía la humanidad de David. Cuanto más conozco de David, cuanto más escucho sus historias en la Biblia, las 4 o 5 veces que he logrado estar en Israel, cuando escucho a los rabinos hablar de David, cuando escucho a los maestros cabalistas hablar de David, cuando escucho las historias que hay detrás del salmista, yo dije, aquí tiene que haber gato encerrado. O sea, ¿qué fue lo que hizo a este hombre un hombre conforme al corazón de Dios? Y déjame decirte algo. Anote que aquí es donde quiero empezar en la segunda parte de esta enseñanza, porque la primera parte era pues levantar un poco de expectativa a que usted pensara, porque si usted le pregunta a un evangélico, a un cristiano, a un pastor, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Bueno, porque era un salmista, bueno, porque era un adorador, bueno, porque era un hombre de altar, y todo eso sí, todo eso es cierto, todo eso es verdad. David era un hombre de altar, pero no siempre fue un hombre de altar. También fue un salmista, un cantante, sí, fue un cantante, fue un adorador, pero no siempre fue un adorador. Y entonces, querido y querida, yo quiero que usted anote, porque se va a dar cuenta que posiblemente, ¿por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios? Usted se va a dar cuenta que usted y yo podemos ser conforme al corazón de Dios. Porque cuando Dios dice, David es conforme a mi corazón, está diciendo que Dios, cuando habla de corazón, cuando Dios habla de que es conforme a mi corazón, no está hablando de un asunto emocional, no está hablando de un asunto sentimental, está hablando de un asunto de carácter. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía un carácter que le agradaba a Dios. Anote, David tenía un carácter que le agradaba a Dios. Y yo le voy a revelar 5 comportamientos, 5 conductas, 5 características del carácter de David que le agradaban a Dios, y esas 5 características hacen que cuando Dios lo mira del cielo a la tierra dice, es que este tiene un corazón conforme a lo que a mí me gusta, es que este tiene un carácter conforme a mí me gusta. Y anote, porque la idea no es hacerle este estudio muy largo, pero sí dejarle clarito, anótelo, porque este estudio le va a cambiar la vida para siempre. Porque cuando usted conoce la historia y el perfil, la humanidad de David con la suya y con la mía, posiblemente, yo no me voy a poner de ejemplo, pero posiblemente usted es mejor cristiano que el rey David. Y no significa que usted sea conforme al corazón de Dios. Wow. La característica número 1 que hacía de David un hombre conforme al corazón de Dios. Nos quedó clarito, y si no le quedó clarito, se lo resumo en 30 segundos. El perfil de vida del rey David es el perfil de vida de un ser humano. David era un tortero. David era un hombre que le costaban las cosas de Dios. David era un hombre que hoy estaba en el altar alabando y adorando a Dios. Ojo esto, alabando y adorando a Dios, derramando lágrimas sinceras, tocado por la presencia de Dios. Ese era David. Terminaba el culto, David le mandó unos mensajazos a Betsabé, y en la noche, esa misma noche que David había estado en el culto adorando y alabando a Dios, esa misma noche termina con Betsabé acostado en la cama. ¿Se le parece la vida de alguien? David es el cristiano que va al culto. Déjeme terminar la enseñanza antes de que me tire piedras, porque no estoy promocionando la cultura de la mediocridad. Pero David es el cristiano que va al culto y que salido del culto fue y se pegó unos guarapetazos de whisky o de cerveza, hasta que llegó golpeado o golpeada a la casa. Y ese es David el sábado a las 3 de la mañana. Pero ese David es el mismo que el domingo a las 10 de la mañana en el culto está con un gomón, llorando de arrepentimiento, levantando las manos a Dios. El tortero.
El cristiano que le cuesta gobernar su humanidad era David. Entonces Palomo, pero eso es un mediocre. Pero Palomo, eso es un flojo. Anote las frases. Un mediocre, un flojo. Y dirían algunos cristianos, ese es un hipócrita. Voy a hablar de eso más adelante. Por eso yo no voy a la iglesia, porque está llena de hipócritas. Y para ser como ellos, mejor soy lo que soy. Un hipócrita, un mediocre, un flojo. Perfil de David, ese era el perfil de David. Pero, característica número 1, que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios, siendo lo tortero que le estoy diciendo y más. Es que, número 1, cada vez que David pecó o falló, fue al altar a pedir perdón. ¿Cuántos cristianos fallan? Todos. ¿Cuántos cristianos piden perdón en el altar delante de Dios? No todos. No eres conforme al corazón de Dios porque no fallas. Eres conforme al corazón de Dios porque cuando fallas, agárrese, tienes la humildad. Porque al corazón humilde nunca despreciará a Jehová. Porque cuando fallas tienes la humildad de presentarte delante de Dios y decirle, la cagué, la embarré, lo hice otra vez, aquí estoy, perdóname de corazón. Pastor Víctor, pero eso es un carebarro. Para usted es un carebarro. Para Dios es un hombre o una mujer arrepentida. Pero a esa gente Dios no la perdona. ¿Y cómo usted sabe que a esa gente Dios no la perdona? ¿Acaso que usted es Dios? ¿O no dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza? Déjenlos que vayan al altar. Déjenlos que pidan perdón. ¿Para qué a usted se le infla el hígado? ¿Para qué usted se pone ahí de religioso? Haciendo caras de yegua cruzando el Golfo de Nicoya en lancha. Y ahí mira, ahí está la sinvergüenza, el carebarro, pidiendo perdón. Como si Dios no fuera a perdonar. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién carajos es para saber si Dios lo va a perdonar o no? Porque querido y querida, tal vez el carebarro ese que usted dice, o la carebarro esa que usted dice, que en la noche anterior falló en un adulterio, una fornicación, y que no estoy diciendo que no sea pecado, pero ella tendrá que arreglarse con Dios, él tendrá que arreglarse con Dios. Hay vida, hay esperanza. A mí no me parece, bueno, que a usted no le parezca alguna cosa, pero es la jurisprudencia bíblica. Jesús dijo, mientras hay vida y esperanza. Sí, pero a mí no me parece. Bueno, pero es que a Dios no le importa si a usted le parece o no, es lo que está escrito. Y ellos anoche pecaron en una borrachera o en un adulterio, una fornicación, para ponerle así pecados escandalosos. Pero la hermana o el hermano ese que está ahí atravesado, a mí no me parece. Esa misma semana estuvo sentado en unas casas chismeando y murmurando. Eso también es pecado. Y este hermano que está aquí con la mano metida en las bolsas, haciendo caras, no fue al altar a pedir perdón a Dios por el chisme y la murmuración que practicó en su casa, con gente externa o con su familia. Porque cuando usted se sienta con su familia, con sus hijos, con sus hijas, con sus tíos, con sus hermanos, con su esposo, y habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal de las ofrendas, habla mal del culto, eso en la Biblia es murmuración, y la murmuración es pecado. Pero usted no fue a pedir perdón. Pero la carebarro o el carebarro están con su corazón derramado delante de Dios genuinamente. ¿Y cómo usted sabe que es genuino? ¿Y cómo usted sabe que no? Déjelos.
Déjelos que vayan las veces que tengan que ir. Déjelos que pasen al altar las veces que tengan que pasar. Usted bástese con su vida. Religioso, religiosa, ya deje de andarle viendo la vida a la gente. Deje que los David hagan lo que tengan que hacer. Y déjelos que entre ellos y Dios se pongan de acuerdo. Al final de cuentas, no es su vida, ni están afectando su vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre que la embarró, fue al altar a pedir perdón. Número 2, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Agárrese, porque no importa cuántas veces David falló, no importa cuántas veces David pecó, no importa cuántas veces David metió la patota hasta adentro, la embarró o la cagó, nunca, anótelo, número 2, nunca se fue. Nunca se fue. David era un hombre que con virtudes o con pecados o con errores, cada vez que había culto, estaba en el culto. David no se fue. David siempre estuvo ahí llorando lágrimas de cocodrilo, lágrimas de hipócrita, lágrimas de Judas, póngale el nombre que quiera, pero siempre estuvo ahí. Yo conozco cristianos que en la primera que la embarran se pierden. Y un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, no es un hombre y una mujer que cuando falla se va. Mire, yo conozco en la comunidad de fe que yo pastoreo, cuando hablo esto se me viene a la cabeza 2 o 3, hay uno por ahí que siempre hemos hablado de esto, y hay uno por ahí que se congrega con nosotros desde el 2008 más o menos, 2009, tortero el hijo de mi alma. Óigame, ha sido tortero, ha metido la pata, ha hecho unos estragos, ha cometido unos pecados, pero el bendito desde el 2008 está ahí. ¿Sabe qué? Los religiosos y las religiosas dicen, esos son unos hipócritas. No, no son unos hipócritas, discúlpeme. Es gente que ama a Dios, es gente que pelea con su humanidad, es gente que sabe que tiene pecados ocultos, que tiene ataduras ocultas, pero que pudiéndose ir, no se han ido porque siguen ahí en el altar diciéndole, Señor, yo sé que tú me puedes librar de esto, yo sé que tú me puedes limpiar de esto, yo sé que tú me puedes libertar de esto. Esos no son hipócritas, no. Esa es la muletilla que muchos usan, lo voy a decir más adelante. Esa es la muletilla que muchos usan para decir, yo no voy a ir porque ahí hay un montón de hipócritas que yo los veo haciendo lo que yo sé que hacen y ahí están en el altar hipócritas. No, no son hipócritas, son gente que pelea por su vida, que pelea por su matrimonio, que pelea por su humanidad, porque les cuesta. No es hipocresía, eso es ser cristiano, señores. Es que no sé en qué mundo nos enseñaron que los cristianos no fallan, no sé en qué mundo a usted se le metió en la cabeza. Bote esas piedras de religiosidad, bote esas piedras, porque no sé en qué mundo nos enseñaron que por ser cristiano usted dejó de ser humano. David nunca se fue. David no, cuando se le vino el primer quebrantonazo, David dijo, dame ahí integro, ya no soy más líder, ya no sirvo más, ya no me llamen más, ya no me congrego más, ya me voy, ya aquí no hay tal. David no hizo eso, nunca se fue. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es un hombre y una mujer que por más que falla, nunca se va, conectada al altar, con su vergüenza, con su humanidad, sabiendo que hay detrás un montón de gente hartándosela, comiéndoselo cuando está adorando, pero está con sus ojos cerrados diciendo, Señor, yo sé que hay una mejor versión de mí. Número 3, esta me encanta. Conforme al corazón de Dios. Y esta es muy importante porque va de la mano de la número 2. Y es que David nunca justificó su humanidad. Mucho cristiano de hoy dice, bueno, pero es que uno es humano, ¿verdad? Uno es humano y entonces como uno es humano, uno necesita pegarse unos tragos, uno necesita, yo soy humano. A mí me lo han dicho. A mí hay cristianos que me lo dicen, pastor, pero yo no tengo pareja, yo no estoy casado, yo estoy divorciado, yo estoy solo, yo estoy sola. Y hay pastor, y si me sale alguien por ahí y me lo tengo que levantar en una noche de copas, ¿qué? ¿Me lo puedo levantar? Sí, se lo puede levantar, pero se me ha pecado. David nunca justificó su humanidad para pecar. Si usted quiere pecar, peque porque le da la gana. Si usted quiere fallar, falle porque le da la gana. Pero no ande justificando. Ay, es que uno es humano, ¿verdad? Entonces no ande justificando. Sepa que si va a hacer algo, lo va a hacer sabiendo que es pecado o que es malo. David nunca justificó su humanidad para andar pecando. No lo haga usted. Número 4. Esta me encanta porque
Híjole, esto es una manifestación de un hombre conforme al corazón de Dios. David le decía a Dios, yo he pecado. Se lo voy a parafrasear. Hay un salmo donde David dice, yo he pecado porque a mí me dio la gana. Característica número 4. David nunca, ojo qué buena esta, Rodolfo, nunca se amparó a la humanidad de otros como excusa para hacer lo malo él. Hoy hay mucho cristiano que dice, como aquel lo hace, yo lo hago. No, mi chiquita, no, querido, usted no puede hacer eso. Pastor, es que ¿para qué voy a ir yo allá? Si ahí en la iglesia andan igual que yo. Cuando yo salgo al palenque, ahí los veo. Cuando salgo a la discoteca, ahí los veo. Cuando voy al tope a tomar guaro, ahí los veo. ¿Para qué voy a ir si esos son igual que yo? No, esa es su excusa porque usted se quiere ir. Porque usted está viendo a los que andan igual que usted. Pero también dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que no andan en el palenque, hay hombres y mujeres que ya no andan tomando guaro, hay hombres y mujeres que ya no andan en la discoteca, hay hombres y mujeres que ya no andan en adulterio, hay hombres y mujeres que ya no andan en fornicación, hay hombres y mujeres que dejaron de fumar droga, hay hombres y mujeres que arreglaron su vida, pero a esos usted no les pone el ojo. Pero el día que quiere pecar y el día que quiere hacer lo malo, usted dice, es que ¿para qué voy a ir si ahí los que yo veo ahí también los veo allá? Sí, pero es que también hay otros que usted nunca ha visto, ¿y por qué no quiere seguir a esos? No, David nunca usó la humanidad de otros para justificar sus propios pecados. Usted peca porque le da la gana. Sea responsable de eso. Deje de estarle echando la culpa a otros. No, yo no voy a volver a servir porque y a mí me cobran facturas y a mí me reprenden y hay otros que están ahí que están igual que yo. ¿Cuál es el punto? Entonces usted vive por lo que viven los demás. No me joda. No es así. No. Usted está agarrando la vida de otros como excusa de que usted quiere hacer lo que le da la gana. Pero David nunca se excusó de las humanidades de otro. Si va a poner los ojos en los que lo hacen lo mal, también ponga los ojos en los que lo han hecho bien por muchos años. Porque usted y yo sabemos que en una iglesia están los que les cuesta, están los carebarros, pero también están los que guardan su testimonio. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer lo malo, solamente nos andamos fijando en los que les cuesta y en los carebarros. ¿Y los otros? ¿O no hay gente? Yo conozco mucha gente en la comunidad de fe donde yo pastoreo. Yo conozco muchos que les cuesta su humanidad. Yo conozco muchos. Yo conozco algunos, no son muchos, que son carebarros, que les gusta andar jugando con el tiquetillo de la gracia. No, es que como estamos bajo la gracia y el Señor me perdona. Yo conozco a esa gente, pero también conozco gente, que son muchos, que han reformado su vida. Yo conozco hombres en la comunidad de fe que yo pastoreo, que eran alcohólicos, drogadictos, mujeriegos, jugadores de casino, que hoy son hombres de familia. Perfecto, no, pero son hombres de familia que dejaron la droga, que dejaron el alcohol, que dejaron las mujeres. Conozco mujeres que andaban con hombres, que andaban en fiestas, que andaban en excesos, que hoy son mujeres de familia, de casa. ¿Por qué siempre andamos buscando la debilidad de otros, la humanidad de otros, el pecado de otros para justificar lo que yo quiero hacer? David nunca se amparó a la humanidad de otros, ni a los pecados de otros. Esto hace de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Y número 5, esta me encanta, porque aunque David sabía que era un humano, que le costaba, pastores, que uno es humano, y me dijo un día un carajo, pastores, que uno es humano, y cuando uno ve esos cuerpos esbeltos y esas piernotas, y a uno le tiembla la sangre, ¿cierto?
Como posiblemente las mujeres cuando ven un hombre guapo y bien formado dicen, uy, qué guapón que está, qué sabrosón que está. Seguro, no sé, me imagino yo. Las mujeres son unas mojigatas, unas mojigatas. Ellas dicen que no, que mire, que no, son peores que las mujeres juntas son peores que un grupo de hombres juntos, es peor. Pero ese tema lo vamos a para otro día. Pero algo que me llama la atención con esto de que David era conforme al corazón de Dios, número 5, es que David, ojo esto, Rodolfo. David sabía que él era humano, David sabía que le costaba, David sabía que le gustaban las mujeres, como Julio Iglesias, me gustan las mujeres, me gusta el vino. David sabía que a él le gustaban las mujeres, que era problemático, que era sanguíneo. Pero ¿sabe qué me llamó la atención de esto, Rodolfo? Que David vivió, ojo, número 5, una vida de corrección. David sabía que era humano, David sabía que era un carebarro, David sabía que le costaba, pero él todos los días y todas las semanas trabajaba por dejar atrás algo. David fue un hombre que vivió corrigiendo, y eso hace de un hombre y una mujer, aunque le cuesta su humanidad, aunque hoy se emborrachó, hoy se volvió a meter con el carajo, hoy se volvió a meter con la mujer casada, pero te levantas mañana y dices, yo conozco gente y por esto me tirarán piedras, y yo conozco y pastoreo gente, yo conozco hombres y pastoreo hombres que en su vida cristiana, cuando llegaron a Jesús, venían con 2 o 3 aventuras amorosas. Y conozco hombres que después de estar 1 año, 2 años en la iglesia, ya no tienen 3 ni 4 aventuras amorosas. Hoy solo le queda una. Pastor, pero sigue en pecado, pero solo le queda una. Porque todo lo demás lo fue corrigiendo. Quiere decir que es cuestión de tiempo para que esa que le quede también la va a dejar atrás. Porque vamos corrigiendo de a poco, sin religiosidades. Yo quiero que entienda algo. Y ahora sí, si me quiere tirar piedras, tíremelo. Pero yo quiero pastorear una iglesia. Donde los seres humanos sean seres humanos, pero donde tengan el punto número 5 guardado en su corazón. Sí, yo soy un ser humano, me cuesta mi humanidad, me cuestan las tentaciones, me cuesta el cigarro, me cuesta el alcohol, me cuestan las drogas, me cuesta el sexo, me cuesta las palabras, me cuesta el robo, todo me cuesta. Pero creo que en Jesús yo puedo salir adelante. Yo quiero pastorear una iglesia de hombres y mujeres que dejen de estarse fijando en la vida de los demás y que nos fijemos solo en nuestra vida. David se acostó con la mujer de un hombre casado, sí. Ahora la pregunta que le voy a hacer es, ¿cuántas veces? 4, 5, 7, 8, 10. Una vez. ¿Corrigió o no corrigió? Es que David mandó a matar a un hombre, un asesino. Muy bien, mandó a matar a un hombre. ¿Cuántos hombres mató en ese modelo? 1. ¿Corrigió o no corrigió? David fue un mal padre para algunos de sus hijos. Claro, fue un mal padre. Pero lea el libro de los Proverbios. Cuando David se da cuenta que fue un padre ausente, que fue un rey que le dio a sus hijos de todo menos paternidad. Pero lea el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro que Salomón, hijo de David, escribe de los consejos que su papá le dio. Porque un día David se dio cuenta que lo hizo mal con Absalón y corrigió con Salomón y con todos los demás. David fue un hombre lleno de defectos, de pecados, de carebarradas, sí, de carebarradas. Pero fue un hombre que todos los días dijo, todas las semanas y todos los meses, hay una mejor versión de mí y yo la puedo sacar. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque siempre pidió perdón, porque nunca se fue, en medio de todo lo que podía haber dicho y hecho, nunca se fue, porque nunca justificó su humanidad, sino que la aceptó para poderla corregir, porque nunca anduvo echándole la culpa a otros de sus pecados y de sus desórdenes, nunca se amparó a la humanidad de otros como excusa de que, bueno, yo vivo así porque otros viven así, y porque al final de cuentas David vivió corrigiendo toda su vida. Cuando entendí esto, levanté mis manos al cielo y dije, hay esperanza en Jesús. Me di cuenta, Rodolfo, que la religión nos enseñó a ser gente que no somos. Que la religión pretende que nosotros seamos gente que no somos.
porque todos tenemos una humanidad, porque todos fallamos, porque todos pecamos. Pero hasta que entendemos las 5 características de David, decimos, ahora sí entiendo que hay oportunidad para mí, que la religión no me da esa oportunidad, pero que la gracia de Dios sí me la da. Porque el hecho de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios no era que no fallaba, no era que no pecaba, no era que no veía a la derecha o a la izquierda, no era que pasaba malas temporadas, era que tenía virtudes, que en medio de las caídas, de las embarradas, de los fracasos, de las cagadas que se pegó, David siempre tuvo la virtud de estar aferrado a Dios y tuvo la humildad para ser corregido y para corregirse. Cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque en esta vida y en esta humanidad hay mucho por bregar y hay mucho por vivir, y vamos a fallar muchísimo, y es amparado ante la ley de David, las 5 características que hacen a un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Es el único camino, Rodolfo, por el cual podremos mantenernos conectados a Jesús, a la fe, a la iglesia. Espero que este estudio bíblico sea tan revelador como lo fue para mí, tan refrescante como lo fue para mí. Entender que vamos a fallar, sí, que podríamos pecar, podríamos. No estoy haciendo una lista del carebarro, ay, ¿cómo puedo pecar? No. Es la otra parte de la madurez. Pero entender que lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es un hombre y una mujer que siempre pide perdón, de corazón genuino. Nunca se va. No se van de la iglesia, no se van de su liderazgo, no se van. No justifican su humanidad para las carebarradas. No andan justificando sus pecados porque otros lo hacen, yo lo hago porque, ya hablamos de eso. Y siempre vivió buscando corregir lo que tenía que corregir en su vida. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está, una mujer conforme al corazón de Dios. No es la que anda con un arpa ahí cantando, hablando siempre evangelicadas. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pastor, en la gloria de Dios, aleluya, gloria a Dios. No es eso es religioso, eso es falso. Eso es falso, eso no es cierto. La gente no vive así, los evangélicos no viven así. Es tiempo de botar esta careta evangélica y decirle al mundo, decirle a nuestra ciudad, somos una iglesia de gente normal, de gente pecadora, de carebarros. Sí, también hay carebarros, pero también hay gente esforzada y valiente. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Yo quiero pastorear una iglesia de gente normal, de gente esforzada, de gente valiente, de gente que guarda testimonio. Y usted que guarda el testimonio, usted que es esforzado y valiente, no se desanime por los que les cuesta, no se desanime por el carebarro. Bien lo dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Porque usted se va a andar desanimando porque el carebarro llega todos los fines de semana, o porque el que le cuesta llega todos los fines de semana. Eso no es problema suyo, eso es un problema de Dios. Usted puesto los ojos en Jesús, usted vaya, adore, dé gracias a Dios porque usted se cuida, porque usted está en santidad. Dele gracias a Dios porque a usted no le cuesta nada el alcohol, ni el cigarro, ni el tabaco, ni las mujeres, ni los hombres, ni los vicios. Dele gracias a Dios porque usted tiene un alma tan fuerte que no le cuesta nada eso. Y deje a los que están resolver. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Dios transformó ladrones en reyes. Dios transformó mendigos en emperadores. Dios es experto en transformar lo que no sirve en algo que sirve. Usted y yo, puesto los ojos en Jesús, no tenemos una excusa. Así como hay gente que le cuesta y así como hay carebarros, yo, Víctor Palomo, también conozco muchos hombres y muchas mujeres de Dios que son dignos de ser imitados. Su fe, su vida, su matrimonio, sus finanzas, su moral. Yo también conozco pastores carebarros, yo también conozco pastores que les cuesta, pero mi mirada no está en ellos, está en Jesús. Y cuando me quiero inspirar, no me inspiro en ellos, ni me justifico en ellos. Miro a los que conozco que son dignos de imitar, dijo el apóstol Pablo. Le bendigo muchísimo en este día, señales que debemos de imitar todo hombre y toda mujer que quiere ser un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios. Le bendigo, un abrazo, nos vemos en la próxima reunión presencial.